¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, anécdotas, opiniones. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, gran colaborador y amigo. Bueno, Adrián, Tiziano, Tito, el amigo Gregorio Casa, Adriano, Chris Black, 09 Michael, tantos amigos que bueno, gracias a la presencia y a la participación de ustedes se pueden desarrollar estas charlitas con sus aportes, sus opiniones. En fin, el saludo al amigo Manuel, al amigo Rubén, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, los amigos Nico Escarone, tantas personas con las que tengo un aprecio y un cariño y me hacen sentir que es recíproco. El amigo Adriano, el amigo Alejandro Galteiro, bueno, Gastón Montenegro, amigo, te mando un saludo. Así que bueno, gente, ustedes saben que cuando estoy grabando en esta posición voy a desarrollar la apertura, la limpieza, en fin, el seleccionar algunas herramientas, armar algún elenco, obviamente de cajas relacionadas a los oficios, plomería, electricidad, gas. En este caso particularmente tengo frente a mí la caja que utilizo para poner las llaves de uso frecuente acá en mi taller, las llaves que utilizo para tareas de mecánica, armado de motores, en fin, las restauraciones que hago, pero tengo ganas de separarlas, sacar por un lado las milimétricas y por otro lado las en pulgadas para, bueno, tener un más fácil manejo, un más fácil control y un más fácil acceso a determinadas unidades que quizás se mezclan y, bueno, genera quizás un poquito de pérdida de tiempo, bueno, renegar al encontrar determinada unidad y uno termina yendo al tablero buscando una. Y acá créanme que hay prácticamente todas las medidas. Si pudiera dar vuelta, verían que la caja está llena de llaves. No sé si va a alcanzar una sola parte de un video. Ustedes saben que puedo grabar hasta 30 minutos, después se me corta, me queda medio desprolijo. Así que en tal caso que no llegáramos a ver la totalidad de las unidades, les hago una segunda parte. Cuando estamos por llegar a los 30 minutos, los saludo y los amigos que se quieran quedar para la segunda van a tener los siguientes minutos, obviamente, en una segunda parte. Así que bueno, como les dije, tengo ganas de separar lo que es milimétrico de pulgadas para una más fácil localización de determinadas unidades, tenerlas en cajas separadas. Acá a mi derecha tengo dos bateas donde voy a ir poniendo, después de limpiarlas, quizás describirlas, quizás contar alguna anécdota, alguna experiencia, voy a ir separándolas. Así que bueno, vamos a empezar por esta que está aceitada. Estuve desarmando un motor. Obviamente estas medidas me sirvieron para aflojar el tapón de cárter. Estamos hablando de una PS de muy antigua generación, ¿no? Hace muchos años que está conmigo esta llave. Bueno, de 24-27. Llave de uso frecuente, ¿no? 24 y 27, como la 25 y 28. Créanme que la combinación es muy buena, se utiliza bastante. Es de mi época favorita de Baco, como ya he comentado en algún otro video donde hablé sobre Baco. Esta es una llave particularmente de la década del 70, yo la compré en los 90, ya tenía sus años colgada en una ferretería y bueno, nada, la verdad que es un placer trabajar con esta calidad que verdaderamente me gusta. Llave combinada Raselli, una de las
de las tantas Racelis que tengo. Como digo siempre, hay que saber separar la buena época de la mala época de Raceli. La verdad que bueno, son poquitas las que me han tocado de la última época, cuando verdaderamente ya daban lástima, no eran buenas herramientas, pero para los amigos observadores notarán que es la copia de la Dowidat, que en vez de Dowidat dice Raceli. También hay un segmento de llaves planas de Baco, o sea, está el segmento que todos conocemos, la PU de este estilo, acodada, y bueno, hay un surtido, un elenco de llaves planas, que también yo hice un videito curioso, un dato curioso, que comparten el mismo código, con Dowidat y Raceli, son las denominadas 111. Un amigo del canal me comentó que es un número, un modelo registrado por Dowidat, y bueno, cada fabricante que utilice esa matriz, dado que bueno, es la misma, yo las he controlado con calibre, tanto la Dowidat, la Raceli como la Baco de esa generación que les comento, y no hay diferencia alguna. Ya que estamos con la PU combinada en la mano, la vamos a poner en la cajita que estoy utilizando para poner las milimétricas. Llave PU de 15-16. Ya pronto a jubilarse, si bien la herramienta funciona perfecta, no ha mostrado envejecimiento. La verdad es que no tendría necesidad, pero es una unidad que está conmigo hace mucho y la verdad que me gustaría tenerla ya colgada en el tablero de las jubiladas, un tablero que estoy por hacer, y por eso estoy haciendo esta separación de unidades para, una vez que las tengo separadas, lo que es milímetros de pulgadas, ya ver qué unidad se jubila, qué unidad no se jubila. Pero bueno, es una herramienta de la hermosa época de Baco, también de la década del 70, que viene conmigo hace mucho, y la verdad que bueno, es un placer trabajar con esta época de Baco. Son herramientas que dan lástima perderlas, o sea, hay que tener mucho cuidado porque bueno, vieron cómo es esto. Si bien a mi taller no entra prácticamente nadie, pero en caso de entrar alguien a los talleres, vieron cómo es. Uno no está pendiente mucho de lo que pasa y por ahí alguna mano anónima se le pegan las unidades. Llave Inafor, estriadas, en este caso 22-21, una combinación de medidas quizás un tanto fuera de lo común, digo, no fuera de lo común en el sentido de fantástica, sino que estamos más acostumbrados a que 22 venga de la mano de 20 o de 24 en alguna otra marca, pero Inafor tenemos la 21 y la 22 haciendo juego congruente con lo que sería en pulgadas 7 octavos 13-16. Si bien 7 octavos es 7 octavos y 22 es 22, pero bueno, Inafor se tomó el trabajo de fabricar un juego 21-22. Llave Baco, PU 13. Ya sé que el amigo Franco debe estar diciendo: tanto lío para ver un tipo limpiando llaves. Sí, que seguramente vos no tengas ni 3 o 4 de las que yo tengo, todas compradas por mí, por mi trabajo, alimentando esta pasión, y de paso las puedo mostrar a los amigos, tener una charlita con ellos, y vos seguís siendo un pobre Pancho que defiende a giles que
verdaderamente se la dan de ingenieros, se la dan de tipos que saben, y Internet es un universo que quizás uno dice algo y se olvida, y hay videos de esas personas que vos defendés tanto, que no saben cambiar un cuerito. Y en videos posteriores se jactan de ser estudiantes de ingeniería. Está bien. Yo tuve un suegro, ingeniero civil, ya lo he comentado en algún que otro video, que me decía: yo la verdad te admiro por cómo sabes usar las manos, que esto, que el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás el ser ingeniero, él era ingeniero civil o es ingeniero civil, obviamente no lo vi más, pero sabía cambiar un cuadrito. Estoy hablando de vos, pan triste. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Ya voy a traer alguna grifería de esas que me ofrecen los clientes cuando cambio. Y les voy a mostrar cómo se desarrolla el cambio de un cuerito. Algo tan elemental, pero que el tipo le llevó media hora por reloj haciendo desastre. Me encantaría que lo vean. No tiene desperdicio. Y ahí tienen el antivideo de cambiar un cuerito. Cambiar un cuerito. O sea, el tipo no lo sabía hacer. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No seguí describiendo las llaves. Pero bueno, de vez en cuando está bueno decirlo, porque ahí es cuando yo digo que me siento zarpado. Y sí, me siento zarpado por giles. Que bueno, nada. Bullet de 14. Plana. Generalmente estamos acostumbrados a verlas acodadas. Bueno, llave muy antigua conmigo. 23, 21 de 2 bocas. Ya se perdió el cromo de la herramienta, pero verdaderamente conmigo ha tenido mucho trabajo, ha sido muy útil, ha cumplido funciones más que satisfactoriamente, y es de una marca inglesa. Acá tenemos una Tramontina de 16 y 17, una de las más nuevitas que tengo 3 o 4 juegos de estas. Verdaderamente han cumplido. En su época eran blandas, pero había que saber seleccionarlas. Hubo épocas que quizás venían un poquito más débiles. Esta época, antes de que se conozca la Pro, la Master y demás, era una muy buena opción en llaves económicas. Llave Raselli de 19 milímetros, de la buena época de Raselli. La vamos a poner acá en la batea de milimétricas. Tenemos una Inafor, la vamos a limpiar un poquito. Llave Inafor de 2 bocas, de 5 octavos, 916. Una muy linda unidad. Una época reforzadita de Inafor. Había varias líneas, varios modelos. Casi me equivoco de bandeja. Llave Irimo combinada de 3/4. Muchos amigos me preguntan si es lo mismo utilizar la 19 o la 3/4. En 3/4 no es muy importante, estamos hablando de 5 centésimas. Prácticamente es imperceptible la diferencia entre una y otra. Pero bueno, hay casos que ya se han acostumbrado a utilizar la 16 por la 5 octavos. Y si bien va, qué sé yo, yo soy de la idea que cada tuerca debe tener su llave. Me lo tatuaron a fuego en la escuela técnica. Y bueno, nada, cuando trabajo con pulgadas siempre utilizo llaves en pulgadas, pero es por una costumbre. Esta es una 3/4 7 octavos británica.
de las que pude comprar en la ferretería del Mudo. Algunos amigos, después voy a hacer el video de 10 preguntas o 10 comentarios que me hacen frecuentemente. Y bueno, entre una de ellas está, yo a veces cuento las anécdotas con el Mudo y me dicen, che, el Mudo, no me decían te estafaban, te decían otra palabra, pero te embromaba a menudo el tipo, con las pinzas Shiva, con las francesas. Sí, eran las reglas del juego. Era un hombre que, no faltaba mucho a la verdad, pero había que saberlo llevar. O sea, a mí, cuando yo le compré, como conté muchas veces acá en el canal, le compré herramientas, pagándolas en cuotas y retirándolas a lo último. Muchas veces me ha pasado que la unidad que yo quería la había vendido, como me pasó con la francesa. Pero era un tipo que siempre iba a dejar contento al cliente. En este caso yo, si bien por ahí no me llevaba la que yo quería, pero bueno, no es que la guardaba y decía esta no se vende porque es del Tano, el Tanito, como me decía en aquel momento. La vendía, qué sé yo, y decir, especulando que en el fondo tenía otra y quizás ya no tenía otra o venían y distintas, como me pasó con la Baco. Pero bueno, quedaba ese sabor agridulce de comprar algo bueno, como era la francesa Baco, pero no quizás el modelo que yo específicamente quería, y quizás él no sabía de esa preferencia mía. Entonces, bueno, nada, yo compré una francesa Baco en cuotas y me entregó una francesa Baco cuando la terminé de pagar. O sea, no hubo una estafa, pero quizás una desilusión propia de los berretines de la edad por determinada herramienta, ¿no? Como dicen, uno se enamora de determinada cosa, bueno, nada. Llave de encendido a 45 grados o recta de media de la línea Inafor. Llaves prácticamente llega a todos los distribuidores, a todas las tuercas de los distribuidores de la antigua escuela con tuerca de ajuste de media. Esa va perfecto. Acá tenemos una de la marca Gedore 3024. Me encantan las llaves de esta anatomía, de estos años. Me gusta trabajar bastante con estas llaves. Si bien lo que es la mecánica ahora es medio acotado el uso, porque bueno, no entran en determinados lugares. Por ejemplo, esta es una Inafor 16-17, modelo unidad que vengo cuidando, conservando. Si bien son todas cuidadas, algunas tienen un uso más intensivo, más pronunciado que algunas otras unidades. Vieron cómo son los talleres, ¿no? Stanley de 22, linda llave. Llave de 2 bocas, Inafor 3/4, 5/8, de la época dura. La época dura de Inafor. Acá tenemos una actual, una Bremen de 12 milímetros. No sé si se aprecian los detalles por el brillo, pero bueno, es una Bremen de las últimas, de 12 milímetros que vengo utilizando. Mi antológica llave de 18 de Baco. Estos juegos pertenecen a una época muy antigua de Baco. Tengo la suerte de tenerlos casi completos. Son muy pocas las unidades que me faltan. Y nada, las disfruto. Llave de 17. China, pero China de las buenas. De las buenas de antes, de la década del 90, como ya cuento siempre en el canal. Había que saberlas elegir. La verdad que a mí me han dado muy buen resultado este tipo de llaves.
Tramontina Pro de 5.16. Espero se aprecie, si no se les va a tornar aburrido. Pero bueno, siempre es lindo hablar un poco. Total, yo esto lo tengo que hacer, lo tenía pensado hacer. Y bueno, nada. De paso charlamos un ratito. Llave estriada, 8-9. De esas me acuerdo que compraba los juegos en Easy. Venían de 6 a 19 milímetros. Espectaculares. Llave Inafor de 1 pulgada. No sé si se va a ver. Pero es una llave que viene trabajando hace bastante. Se utiliza. Hay casos donde obviamente las piezas y los componentes de determinados motores están en pulgadas y bueno, las llaves van perfectamente. Llave Raselli, 15 milímetros. Me equivoqué de batea. Bueno, un clásico del canal. Una Dowidat, 1,5 pulgadas. Tuercas de caja de velocidad. Esta llave va muy bien. Una de las llaves Fiat que tengo, 17-13. Con esta llavecita yo cuento siempre que prácticamente se desarmaban todos los Fiat 600. Llave Baco UD 18-19. Llave Rein de 21 milímetros. Llave de moto 17-14. Así como la ven, la verdad que la llavecita se comporta muy bien, muy bien. Esta es china, no es chinarda. China, no china. Acá tenemos una de las tantas que hay de media 9-16. Llave de uso más que frecuente. Casi todos los rubros. Llave marca Acesa, española Acesa, de 12-13. Muy resistente. Una Robust Brasil antológica. El primer juego de Robust que me compré era así. Después fue la herramienta del T6 y demás. Y a mí me viene dando muy buenos resultados desde esta época. 19 milímetros. Llave espectacular. Obviamente las van a ver con desgaste. Son llaves que han trabajado, no son llaves de exposición. Acá tenemos otra media 9-16. Tengo la suerte de tener unidades para coleccionar y quizás unidades para desarrollar las tareas. Como digo siempre, el de las herramientas es un vicio que se paga solo. Cuando uno cumple con sus obligaciones y le sobra alguna platita, se compra herramienta. Bueno, esta es una de 12, china. Tirando a chinarda, pero china. Detalles de calidad. O sea, para un uso hobbyista, acá yo las utilizo en forma profesional. Si bien no son para aflojar una biela, pero las llavecitas van bien. Bueno, una Tramontina 14 milímetros. De la época que hablábamos hace un rato. La época que venían de Brasil. Llave de 2 bocas. De 10 y 8. Genérica. Estas llaves son
buenísimas. Tenemos una 11 de Reign, pero ya no era la hermosa época. Empezaron a venir con ciertas falencias. Y esta todavía era una época linda. Si yo les muestro las últimas llaves de Reign, un desastre. Un desastre. Llave corta de 17, cromo vanadio. Una unidad interesante. Me acuerdo que venía el jueguito con una chapita hasta 8 milímetros. Venía 14, 12, 10 y 8 milímetros. Una 19 que forma parte del otro jueguito que estábamos viendo recién. Llave de la marca Drevo 916. Vamos poniendo en la caja de las pulgadas. Otra Inafor 16, 17. Llave de 5 octavos 1932, antigua generación. 1932, tengo algunas unidades. Se usa en mecánica muy antigua. Tengo algunas unidades, lo mismo que 31, 32. No se fabrican más. Ya no son necesarias. De hecho, 31, 32 todos utilizan la 24. Bueno, esta es una de la marca Plom, de 3/4, 5 octavos. Linda unidad. Ya me parece que la voy a ir jubilando. Bueno, juego de estos tengo un par. Esta es una 7 octavos 25-32. Me acuerdo que di con un muchacho en Caseros que tenía... El abuelo tenía una ferretería y me vendió juegos de llaves Raselli nuevos, sin usar, nuevos. Y esos juegos de llaves alemanas, de 2 bocas. Bueno, esta es una Reign, de la buena época de Reign, con una anatomía muy similar a Craftsman, salvando las distancias, ¿no? Pero todo este tipo de llaves, si las comparan con las Craftsman, son más o menos ese estilo, salvando las distancias. No son espectaculares, ¿no? Esta sí, quizás la habían seguido en el canal, es una Búfalo de 3/4, 5 octavos, ya de 2 bocas. Tratá de invocarla, Tano, porque después quedan las llaves en el suelo. Vamos a buscar alguna de las que no se hayan visto mucho. Llave UD 14-15. Que se puede agregar en esta época. Llave espectacular. Acá hay otra más de las que le mencionaba. 25-32, 7 octavos. Segundo juego que tengo de este tipo de llaves. Llave estriada de la línea Smalcalda alemana 16-17. Llaves de la década del 70, 80. Bueno, se pudieron comprar mediante los remates de viejas ferreterías que cerraban. Dado que por ahí pude comprar alguna que otra unidad suelta en alguna ferretería de barrio, pero cuando compré en remates me salía más barato el juego que quizás una unidad suelta en alguna ferretería de barrio, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas, las cuestiones, los temas que estamos acostumbrados, los que por ahí tenemos esta pasión. Bueno, Inafor de 3/4, 11-16, tengo la suerte de tener un jueguito de estas nuevo, guardado.
Así que bueno, gente, como les prometí, vamos llegando a la media hora. Si se quedaron hasta acá, les agradezco. Bueno, ahora termino de subir esto mientras voy haciendo la segunda parte. Dado que bueno, queda un montón de herramientas por limpiar, por ver, por separar, milímetros, pulgadas. Y bueno, después voy a ver cuál jubilo, cuál no. Dado que bueno, la verdad que todas tienen muchas horas de vida útil todavía. Y nada, las quiero seguir utilizando, aprovechando. Como digo siempre, me gusta de vez en cuando despuntar el vicio y utilizar llaves antológicas para conservar el espíritu de la vieja escuela, ¿no? Como nos gusta a nosotros los amantes de todo esto. Bueno, a los amigos que ya se quieren ir y no se quedan a la segunda parte, les mando un saludo. Los invito a una nueva charlita acá en el taller, como hacemos siempre. Y a los amigos que se quedan a la segunda parte, quizás no la vean hoy, quizás la vean mañana, pero la segunda parte va a estar describiendo algunas unidades más, contando alguna anécdota. También, ¿por qué no?, dejando ver mi bronca ante determinadas situaciones con determinados canales. Los amigos que se aburren, los amigos que no les gustan, les pido disculpas, pero esto es así. Este es un canal donde la cotidianeidad y la charla entre amigos aborda muchos temas, y créanme que en muchas charlitas hay muchos temas con rigor técnico, y en esos momentos es cuando me siento zarpado de ver determinados personajes hablando como si supieran. Les mando un saludo, espero que estén bien y bueno, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Para los amigos que se quedan, sigo haciendo la segunda parte.